Hola, soy Roser Box González, artesana del vidrio desde hace 16 años y instalé mi taller en el edificio Freixas ahora hace 4 años. Siempre me gustaron las vidrieras y el reflejo del color en las superficies, pero fue en 2007, cuando estaba haciendo el Camino de Santiago, que tuve acceso en la Catedral de León a las vidrieras y quedé maravillada. Y allí fue cuando decidí que era un bonito camino a emprender. Lo que me inspira cuando creo una nueva pieza es cómo puede impactar la forma, el color, el reflejo de ese color, cómo puede impactar en la persona y lo que puede representar para esa persona. En el proceso de creación, lo primero que intento hacer es combinar el color con el diseño que he escogido realizar, y una vez tengo claro, pues el trabajo empieza recortando unos patrones, marcándolos sobre el vidrio, cortándolos, después se pulen para que las piezas encajen a modo de puzzle y finalmente pues, se encintan con una cinta de cobre y los soldamos con varillas de estaño. En cuanto al acabado, pues siempre puede ser un patinado, que lo que hace es que oxida ese cordón que hemos hecho de estaño, y cuando ya está oxidado pues lo lavamos y le ponemos un antioxidante que protege toda esa pieza de un posible efecto de oxidación. Cuando trabajo con vidrio me gusta complementarlo con otros materiales, combina muy bien con madera, con hierro, incluso a veces reciclando objetos que quedan por casa, pues igual el marco de un espejo que se ha roto metálico, y me gusta que interactúe el vidrio con otros materiales también. Actualmente estoy trabajando en una serie de piezas redondas de unos 40 centímetros de diámetro, donde el tema principal son las emociones. Voy pasando por diferentes emociones y cada una juega mucho con los colores y las formas. Serán unas 8 o 10 piezas que compondrán las distintas emociones. El hecho de empezar a dar clases ocurrió de manera totalmente accidental. Me ofrecieron esa posibilidad y pensé que, ¿por qué no? Y desde hace 6 años vengo dando clases a diferentes personas, y la verdad es que es algo que me llena mucho, porque realmente las personas a veces vienen al taller pensando que es algo que no van a poder hacer, y el hecho de que terminen una pieza y se sientan capaces de realizarla me aporta muchísimo. Mi deseo a futuro cercano sería que el Espai del Vidre se convirtiera en un lugar de encuentro de personas que les encanta el vidrio en sus diferentes formatos y técnicas, un lugar vivo donde poder exponer piezas de alumnos, de artistas, y donde se pudieran hacer encuentros relacionados con el mundo del vidrio.